Listo, buenos días. Ahora sí, ya vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a seguir viendo un repaso de la unidad 1, pero recuerden que tienen que leerlo para poder emparejarse. No sé si, bueno, ya hay unos que ya lo leyeron. No sé si ya empezaron a estudiar de la parte del repaso que vimos la vez pasada. De hecho, nada más es alguna parte, porque otras las vimos en clase. Y vamos a hacer igual repaso de 1.5 y 1.6. Entonces, el día de hoy vamos a ver principio de incertidumbre de Heisenberg y 1.6, ecuación de Schrödinger, interpretación probabilística de la función de onda. En este caso, primero voy a cambiar un poquito el orden y antes de empezar con las ecuaciones o el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que vamos a hacer es primero ver un concepto matemático simple que se le conoce como una función propia. Digamos que esto sería un preludio. Entonces, ¿qué es una función propia? Bueno, hay algunos tipos de funciones que son ligeramente diferentes a las funciones que a lo mejor conocen, que ya han manejado. Esas funciones tienen propiedades específicas, que son, vamos a utilizar, por ejemplo, A, y le vamos a poner una función f de x, y eso va a ser igual a f de x. Si se fijan aquí lo que estoy escribiendo, de ninguna forma... Es que no vemos su pantalla. Ay, discúlpenme, ando ya muy acelerado y no me dicen. Gracias por avisarme. Ahora sí. Entonces, vamos a ver las funciones propias. Entonces, estas funciones, ya se ve, ¿verdad? Y ahora no veo el chat. Un segundo. Ok, Sí, ya se ve, pero yo veo un cuadro ahí, no sé los demás. ahora sí. Ah, sí, ya, gracias. Ok. Entonces, estas funciones tienen la particularidad que es el operador A se aplica a la función f de x y eso nos da igual al valor A multiplicado por la función original, la mismita función original, exactamente igual. Entonces esto no quiere decir que digan, pues de los dos lados está de f de x, lo elimino. Eso no quiere decir, por eso estas funciones son diferentes. Ajá. Esto no quiere decir que podamos dividir toda la función entre f de x y que nos quede operador A igual a. Esto es falso. Vamos a hacer un ejercicio. El operador, si ya están llevando ecuaciones diferenciales, el operador es un conjunto de instrucciones que les va a decir qué van a hacer con esta función. Ese es un operador. Ahora, ¿qué tipo de instrucciones pueden ser? Por ejemplo, una derivada. Vamos a hacer que la función A sea igual a la derivada parcial con respecto a x. Y la función f de x sea igual a e a la 2x. Entonces vamos a sustituir la derivada parcial con respecto a x
de e a la 2x va a ser igual ¿a cuánto? ¿Me pueden decir cuánto es esa derivada? Cálculo. E a la 2x. ¿Cuánto? E a la 2x. Va cerca, pero falta algo. E a la 2x cuadrada. No. No. A ver, vamos a ponerla más fácil. Y esta la van a hacer de tarea. A ver, si es e a la x, ¿cuánto es la derivada de e a la x? No ¿E yo a la hablo- X? Ajá, e a la x. Ahora, ya así como está, ¿me podrían decir si la función que nos acaba de resultar tiene la forma de esta función que les acabo de decir que es la descripción de una función propia? ¿Tiene la misma función? ¿Tiene la misma forma? Sí, ¿Por qué? porque en ambos lados de la igualdad se repite la función. Sí. Entonces, ¿cuál sería el valor de A? El operador A, ya les dije que era la derivada. Con respecto a X, la función S a la X, y el valor de A, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el valor de A? ¿E a la X? No, pero aquí dice que la función la función f de x es e a la x, entonces no puede ser lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el valor de A? Ahí hay a ver, vamos a analizar. Este operador corresponde a este operador que está aquí. Esta derivada corresponde al operador. F de x corresponde a e a la x, aquí está. ¿Y cuál es el valor de A? ¿Cuál es el valor de A? Les hablo con una voz cavernosa, a ver si les llama algo, a que despiertan así de, me está hablando el diablo. ¿Cuál es el valor de A? 1. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ajá. Bueno, Nancy, para los que estén recursando cálculo, e a la x no te debe de fallar, esa es la x, ¿va? Entonces, el valor de a es igual a 1. Como esta función, a ver, lo voy a poner aquí, 1. Como esta función tiene la misma forma, decimos que el operador es propio de la función. También podemos decir que la función es propia del operador. Y es una función propia. Ajá. ¿Por qué es importante esto en mecánica cuántica? Estamos viendo esta introducción a la mecánica cuántica. Resulta que hubo un señor que se llamaba Erwin Schrödinger. Y a Schrödinger se le ocurrió que como no podemos encontrar, ahorita vamos a ver las posiciones de los electrones y el momento al mismo tiempo, ahorita vamos a ver eso. Se le ocurrió que podíamos utilizar un tipo de función.
Y entonces dijo, vamos a utilizar el operador H, se lo aplicamos a la función de onda, que esto lo vamos a llamar la función de onda. Recuerden ustedes que vimos de resumen la clase pasada, que de Broglie describió a los electrones como una onda estacionaria, entonces por eso esto se le llama la función de onda, y eso nos va a dar la energía. Donde la energía, este valor, o en este caso A, ese valor es el observable. Por cierto, tarea. Me van a decir de esta función, ¿qué sucede si A1 es igual a la derivada con respecto a X y F1 es igual a E a la 2X? Me van a decir qué pasa si A2, perdón, sería el segundo ejercicio, es igual a la derivada de X a F2 es igual a el coseno de X y luego me van a decir si A3, este es 2, F3 es igual a la segunda derivada con respecto a X, seno, vamos a hacerlo igual, coseno de X. O sea, son tres casos. Caso 1, caso 2 y caso 3. Tarea. Tienen que decirme si estas son funciones propias. Tienen que derivarla y todo y encontrar si son funciones propias. ¿Ok? ¿Queda claro cuál es la tarea? Sí, profe. Ok. O sea, tienen que hacer este mismo ejercicio que estamos haciendo, pero con esto. Ahora, entonces a Erwin Schrödinger se le ocurrió esa estrategia de utilizar un operador. A este operador se le llama el hamiltoniano, en honor a Hamilton. No Lewis Hamilton, que es el de las carreras. Es otro Hamilton. Hamilton. ¿Sí saben quién es ese, no? Lewis Hamilton es el de la Fórmula 1, pero este es otro Hamilton. Y este hamiltoniano tiene peculiaridades que lo que hace es que nos devuelve el valor de la energía. Si ustedes le aplican el hamiltoniano a la función de onda, y esa función de onda es propia del hamiltoniano, nos va a dar la energía del sistema, que es lo que siempre buscamos principalmente. Saber cuál es la energía del sistema. Multiplicado por la función original. Esta es la famosa ecuación de Schrödinger. Vamos a ver, pues creo que hoy, más desglosado qué es lo que está ahí adentro. Entonces no hay que olvidar esto. La ecuación de Schrödinger, HC igual a Fc. Para cualquier sistema, electrónico, protones, fotónico, cualquier cosa. Ahí ya vamos a ver hoy, o sí vamos a ver hoy, cómo la desglosamos para un sistema electrónico de hidrógeno. Nosotros como químicos, lo que nos interesa son los elementos, y entonces vamos a ver cómo funciona para el hidrógeno, para otros elementos. Los que ya vieron los videos me podrían decir esa parte de la ecuación de Schrödinger
qué tiene involucrado para un sistema electrónico, por ejemplo, ¿qué es lo que, a ver, vamos a ver, ¿qué queramos? ¿Qué vamos a ver? Ah, no, todavía no vamos el latinero. Bueno, lo vamos a dejar así nada más, descrita, y así la vamos a ver ahorita. Mañana, bueno, más bien la siguiente clase, ya vamos a ver cómo la describimos para el átomo de hidrógeno, qué es lo que tiene dentro. Pero si alguien me puede decir, quisiera ver si alguien ya estudió, si de las dos personas o de las pocas personas que estudiaron y que ya dijeron de lunes para acá que ya iban a estudiar y se iban a emparejar, ¿me pueden decir qué hay dentro de ese hamiltoniano? ¿Alguien sabe? ¿Qué tipo de cosas se están involucrando ahí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, podemos reescribir ese hamiltoniano en términos de la energía cinética y la energía potencial para pues la energía cinética, que es el operador de energía cinética, más la energía potencial multiplicado por la función de onda, esa nos va a dar la energía multiplicado por la función de onda. ¿Alguien ya empezó a estudiar o no? A pesar de que les comenté el lunes, no han hecho nada todavía. Creo que eso es no. Eso significa no. Bueno, entonces vamos a continuar con el resumen. Esperaba yo que tuvieran alguna duda o algo de esto. O sea, si ya lo empezaron a ver, pues es el momento para decir, yo no entendí esto, yo no entendí por qué pasó esto. Pero bueno, vamos a continuar. Qué bueno que ya hay gente que ya está poniéndose al tanto. Y vamos a ver. Entonces resulta que no se puede describir los sistemas de forma exacta, sino que solamente de forma estadística. Entonces, primero vamos a ver un poquito qué es eso de estadística y vamos a empezar con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg no es el de la serie de Breaking Bad. Heisenberg era un científico que, bueno, a lo mejor sí es el de Breaking Bad también, pero Heisenberg era un científico que hizo varias aportaciones a la mecánica cuántica. Por cierto, Schrödinger ganó el premio Nobel, Heisenberg, según yo, también ganó el premio Nobel, si no estoy mal, por las aportaciones que... Entonces, vamos a ver de qué se trata esto del principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Alguien le suena? ¿Alguien sabe algo de esto? ¿Puede decir alguien? ¿Alguien tiene noción o quiere hacernos su comentario de qué hizo Heisenberg? Era algo acerca de la localización exacta del electrón, ¿no? Ándale, va más muy bien. Ajá. Pero ¿sabes más algo, Nancy? Bueno, es de incertidumbre porque no se podía establecer totalmente en dónde estaba exactamente el electrón, ¿no? Ajá, muy bien. Por ahí va. Ahorita lo vamos a ver más. Es que se supone que podemos calcular la velocidad del electrón
o la posición del electrón. No podemos calcular las dos mismas porque se comporta como una onda y una partícula, si no me recuerdo. Sí, van muy cerca, no es exactamente la velocidad, pero ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer, ¿va? Entonces, primero hay que tener algunos términos, aprender alguna notación. Entonces, en matemáticas, cuando queremos describir el promedio, lo hacemos con un ángulo así, y este se le llama el promedio. Entonces, ese es el promedio de... Ajá. Es nada más notación. Ahora, ¿cómo hacen el promedio? ¿Cómo le hacen para sacar el promedio? Normalmente, pues suman todos los valores, E1 más E2 más E3 más hasta el número que tengan, y lo dividen entre ¿cuánto? Entre N. Entre N, que es, N es el número que tienen aquí. Por ejemplo, si tienen, compraron 10 refrescos y cada refresco tiene diferente precio, entonces al final lo dividen entre 10, o sea, entre el número de integrantes que hay en el grupo. En este caso llega hasta N, pues lo dividen entre N. Eso se puede simplificar como 1 entre N, la sumatoria desde I igual a 1, o sea, empieza en 1 hasta N, a la I. Es lo mismo que esto, es exactamente lo mismo. O sea, ¿qué dice aquí? Vas a sumar los términos E a la I, empezando 1 hasta que llegues a N. Entonces, E a la 1 más E a la 2 más E a la 3 hasta llegar a N. Si son 10, si N es igual a 10, por ejemplo, 10 refrescos o 10 artículos, pues vamos a llegar hasta 10 y lo vamos a dividir entre 10. ¿Hasta ahí hay dudas? ¿No? No. Ahora, imagínense que ustedes se compraron 10 refrescos, pero de esos 10 refrescos, 3 valían lo mismo. 3 tenían el mismo costo. Entonces, para simplificar más, vamos a utilizar algo que se llama la frecuencia. Entonces, podemos simplificar que el promedio va a ser igual a la frecuencia 1 entre N por E a la I. Ajá. O sea, esta frecuencia nos indica cuántas veces aparece el costo de E1. F2, N, E2, porque es otra frecuencia. ¿Con qué frecuencia apareces? Hasta Fn, E a la N. Aquí me estaría faltando sobre N, ¿no? Si eso lo resumimos, podemos tomar el mismo denominador. Entonces eso sería igual a la frecuencia 1, E a la 1, más la frecuencia 2, E a la 2, más Fn, E a la N, E sub N, entre N. Y ahora vamos a tomar algo que conocemos como la probabilidad. Y la probabilidad es igual a P. Perdón, P es igual a la frecuencia entre N. O sea, la probabilidad nos dice, vamos a analizar, ¿qué es la probabilidad? ¿Con qué frecuencia aparece un precio? Normalizado por el total de productos que existen. En caso de los refrescos. ¿Qué probabilidad hay de si compro 3 refrescos que costaron 7 pesos
3 refrescos que costaron 7 pesos. Y acuérdense que compré 10 refrescos. ¿Me puede decir alguien qué probabilidad hay de que yo compre un refresco de 7 pesos? Ahora réstenle el número que pensaron. A ver, otra vez, ¿no? ¿Están entendiendo o no? Compro 10 refrescos. De esos 10 refrescos, 3 me costaron 7 pesos. ¿Cuál es la probabilidad de comprar un refresco que cueste 7 pesos? 3 de 10. 3 de 10. ¿Cuánto es 3 entre 10? Es el 30%, ¿no? Ajá. 33.3 por 33.3%. Esa es pero en porcentaje. La probabilidad en sí sería 3 entre 10. Esa sería la probabilidad. Muy bien. Entonces vamos a hacer la misma idea, pero vamos a ir aplicando esto o cómo que tiene que ver con la mecánica cuántica. Ajá. Bueno, entonces vamos a reescribir esto con una notación matemática. Entonces la probabilidad va a ser igual, no la probabilidad, el promedio va a ser igual a la probabilidad. Cada artículo va a tener su probabilidad. Entonces P1E1 más P2 E2 más P N mayúscula E N. Y entonces el promedio va a ser igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta N, PJ, EJ. Es una forma muy simplificada de hacerlo. Ajá. Hasta ahí vamos bien, entendiendo los conceptos, cuál es el promedio, cuál es la frecuencia y cuál es la probabilidad. Sí. ¿Sí? Ahora vamos a introducir un concepto que se llama la varianza. La varianza nos va a decir cuánto se desvía algo del promedio. Porque puede ser que el promedio sea 5 de esos refrescos, pero tenga refrescos solamente de 10 pesos y de 1 peso, o que el promedio sea 5.50, pero todos los refrescos, 5 refrescos costaron 10 pesos y 5 refrescos costaron 50 centavos. Entonces eso en promedio me va a dar 5.50. Pero tenemos que saber la varianza para saber cuánto se alejan los precios de 5.50, porque 5.50 es el promedio, ¿están de acuerdo? Si compran 10 refrescos y tienen y 5 refrescos costaron 10 pesos y los otros 5 refrescos costaron 50 centavos, el promedio de eso, ¿están de acuerdo que son 5.50? ¿Sí? No. ¿No están de acuerdo? No saben. Dios nos bendiga. ¿Saben? 5.50, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Ay, ¿puede repetirlo, por favor? 10 refrescos. Compramos 10 refrescos. 5 de los refrescos costaron 10 pesos. Los otros 5 costaron 50 centavos. ¿Cuánto es el promedio de eso? Vamos a poner más fácil. Costó 0 pesos. O bueno, vamos a hacerla entre
Bueno, sí, costó 0 pesos. ¿Cuál es el promedio? Si la mitad costó 5 y la otra mitad costó 0, 5 pesos, ¿no? Sería el promedio. De 50 entre 10 nada más. La suma de todos entre el número de valores. 50 entre 10, 5. Listo. ¿Sale? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí. Ok. Pero ese es el promedio. El promedio del costo de refresco es 5 pesos. Pero saben que unos cuestan 10 pesos y otros cuestan 0 pesos. Entonces, para saber cuál es la desviación o cuál es el cambio, ese valor se llama la varianza. Nos dice qué tan alejados están las cosas del precio. Entonces, ¿cómo definimos la varianza? Va a ser el promedio del cambio de A al cuadrado, y eso lo vamos a definir como el promedio de A, o sea, del valor A, menos el promedio de A al cuadrado, estos dos, y aquí el promedio. Ajá. Lo podemos despejar. Perdón. Y entonces la raíz de A menos el promedio de A y aquí le voy a cambiar de color estos para que no se confundan. Voy a poner de rosa y esta también de rosa. Y aquí esta la voy a poner verde y esta la voy a poner verde también. Ahí ya queda claro, ¿no? Cuáles son los paréntesis, cuáles son los promedios. Si ustedes, ¿cómo desarrollamos este? Este está al cuadrado, ¿cómo le hacemos para desarrollarlo? Quedaría. ¿Cómo le hacemos para desarrollar un binomio al cuadrado? El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, ¿no? Entonces eso quedaría. Bueno, al final le pongo la raíz, quedaría el promedio de A cuadrada menos 2A A más A cuadrada. En resumen, bueno, y aquí raíz. En resumen, quedaría A A cuadrada menos A cuadrado. Y eso sería la varianza. ¿Dudas hasta aquí? No. Aquí me falta esto. Y a esta delta A simplemente le llamamos la desviación estándar.
Entonces la varianza sería con el cuadrado y el promedio, y la desviación estándar es simplemente es esta parte. Si la desviación estándar al cuadrado es igual a 0, entonces los valores siempre son iguales, no hay cambio. O sea, eso significaría que todos los refrescos costaron 5 pesos y entonces la desviación estándar es igual a 0 porque nunca hay desviación. Ahora, resulta que Heisenberg demostró que existen algunas relaciones en la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica, como quedamos la vez pasada, hace el estudio de las cosas microscópicas. Y en las cosas microscópicas, el comportamiento no es igual al mundo macroscópico que podemos ver. Y resulta que él encontró que la desviación estándar de la posición multiplicada por la desviación estándar del momento, que era lo que les andaba fallando, alguien dijo velocidad, y el del momento es mayor o igual siempre a un medio de la constante de Planck racionalizada, donde la constante de Planck racionalizada es la constante de Planck entre 2pi. Entonces resulta que esa constante de Planck racionalizada siempre va a ser menor a este par siempre va a ser menor o igual a este par. Por lo tanto, o la posición o el momento deben de ser grandes. Es lo que está indicando aquí. No hay forma de que los dos, de que la desviación estándar sea pequeña. Si la desviación estándar es grande, quiere decir que tenemos incertidumbre. El promedio, como les dije, puede ser 5, pero puede ser que haya valores entre 10 y 0, lo cual implica una desviación estándar muy grande. Ahora, esta es la famosa relación de Heisenberg, pero en realidad hay otras dos. Y otras son donde L es el momento angular y el ángulo, esos deben ser mayor o igual que un medio de la constante de Planck racionalizada. Y la otra relación dice que la energía y el tiempo es mayor, igual que la constante racionalidad de Planck entre 2. Eso quiere decir que siempre va a haber pares. Y no vamos a conocer nunca los dos al mismo tiempo porque la incertidumbre, la desviación estándar en una de las dos va a ser alta. Si la desviación estándar en la posición es pequeña, o sea, conocemos la posición, no podemos conocer el momento. Ahora, el momento, recuerden qué es, por eso dijeron la velocidad. P es igual a masa por velocidad en la cuestión clásica, cuando lo vemos en clase. Pero ahorita creo que la clase pasada vimos otro momento, ¿no? ¿Ya vimos otro momento? Sí, ya vimos, ¿no? Una otra forma de definirlo. Y el momento angular
con el ángulo también tiene el mismo problema. Entonces, o sabemos la posición o sabemos el momento, que en donde viene intrínseco la velocidad. O sabemos la energía o sabemos el tiempo en el que ocurre. O sabemos el tiempo en el que ocurre, pero no sabemos la energía. Ajá. Esas son las relaciones del principio de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, entonces, vamos a pasar. Ya vimos ahorita el resumen del principio de incertidumbre de Heisenberg. Vimos que es una función propia, vimos la ecuación de Schrödinger. Pero hubo un científico que se llamaba Max Born. Le ponemos aquí. Max Born to be wild. En su nombre era Max Born, ¿no? Eso es broma lo que le puse entre paréntesis. Ajá. Entonces, este científico, lo que se le ocurrió es darle una interpretación a esa función de onda. Porque en realidad, de aquí, esta función de onda vamos a retomar. Bueno, la voy a volver a escribir. La función de onda de Schrödinger. Schrödinger nunca dijo qué cosa era la función de onda. No estaba seguro, de hecho. No tenía una idea clara de cómo darle una interpretación. Entonces este científico, Max Born, en el 27, se dio cuenta que la mejor interpretación era decir que el valor absoluto del cuadrado de la función de onda es igual a la densidad, no a la probabilidad, a la densidad de probabilidad de posición de una partícula. Ajá. Ahora, como qué cosa es eso de la densidad de probabilidad? Bueno, primero vamos a empezar con esa que dice psi cuadrada. ¿Qué significa eso de psi cuadrada? Psi cuadrada, o la función de onda al cuadrado, significa que la función de onda está multiplicada por su conjugado. Ahora, ¿qué cosa es el conjugado? Si ustedes tienen una función de tipo a más bi al cuadrado, eso va a ser igual a a más bi multiplicado por a menos bi, donde i es el número imaginario, o sea, i es igual a la raíz de menos 1. Eso ya lo saben, ¿verdad? Si ustedes multiplican eso es igual a a cuadrado más b cuadrado. A este segundo término se le conoce como el conjugado. Entonces, psi por psi cuadrada, siempre significa psi multiplicado por psi estrella. Y psi estrella significa conjugado, lo que implica que en algún lado este conjugado tiene el menos i. Es la diferencia entre la función
original y el conjugado. Siempre hay un menos i por ahí. ¿Dudas? No. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué significa eso de la probabilidad, de la densidad de probabilidad. Si nosotros tenemos una función f de x, que vaya así, y aquí le cortamos a y b, en x está la posición, y en el segmento a y b decidimos tomar esta sección solamente dentro de a y b, hasta ahí. Entonces, dentro de esa sección, la función tiene cierta probabilidad. Entonces, vamos a primero ir definiendo. Que la función f de x, ahí tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, el valor que toma f de x es mayor o igual a 0. La máxima probabilidad que tiene esa función, si integramos desde menos infinito hasta infinito, a eso le llamamos un integral de todo el espacio. A veces nada más dice TE, que es todo el espacio. Ahorita les muestro cómo puede decir. Es igual a 1. La máxima probabilidad solo puede ser 1. Ese integral pueden encontrarlo ustedes también, como nada más dice TE, todo el espacio. Entonces, la máxima probabilidad es igual a 1. Entonces, la densidad de probabilidad, ¿cuál es la densidad? Ustedes me pueden decir así en general, de lo que saben, ¿qué cosa es la densidad? La masa entre volumen de un cuerpo. Masa entre volumen de un cuerpo. Entonces vamos a definir la densidad de probabilidad de forma similar. Entonces el cuadrado de la función en x, y y z al cuadrado la vamos a sacar como el cambio de la probabilidad entre el cambio entre el volumen total. Ajá. Y esto sería la densidad de probabilidad, porque es probabilidad entre el volumen total. Tiene una definición similar. Vamos a ver, la densidad es igual a masa entre volumen. Es igual. Densidad masa entre volumen y densidad de probabilidad, entonces la probabilidad entre el volumen. Ahora, ¿qué probabilidad? Estamos hablando de la probabilidad de hallar o la posición de un electrón. Entonces, esta interpretación nos dice que el cuadrado de la función de onda va a ser igual a la densidad de probabilidad, y quedamos que la densidad de probabilidad es la probabilidad de encontrar algo, a un electrón, entre el volumen total. Como pusimos esta restricción de que la función de onda debe de ser igual a 1,
Entonces, existe algo que se llama la condición de normalización. La condición entonces la condición de normalización nos dice que la integral en todo el espacio del cuadrado de la función de onda multiplicada por, bueno, más bien por de todo el espacio de B, eso debe de ser igual a 1. Esa es la condición de normalización. Cuando ustedes me escuchan, está normalizada, quiere decir que entonces eso es igual a 1. ¿Cuáles son los postulados de Max Born? Son importantes. Ahorita vamos a entenderlos. Ajá. Primer postulado. Si el cuadrado de la función de onda es la densidad de probabilidad, entonces sí debe de ser continua. ¿Por qué decimos que debe de ser continuo? Imaginen ustedes que tienen un área así, un círculo. Y esta función te va a dar la densidad de probabilidad. Si es discontinua, significaría que en este punto, al pasar de este punto a este otro, de repente haya un punto, vamos a ponerle aquí un punto que lo voy a poner con un vacío, en donde no existe probabilidad de que exista un electrón ahí. Y eso no tiene sentido. Los electrones pueden estar espacialmente, no energéticamente, pero sí espacialmente, en distintos lugares dentro de esa región. Después vamos a ver que estas funciones nos dan origen a los orbitales, pero quiere decir que dentro de esa región debe de ser continuo. No puede ser que haya un vacío, algo donde esté, donde sea infinita o donde sea cero, donde sea discontinuo. Ajá. Entonces la función de la densidad de probabilidad, aquí me falta probabilidad, debe de ser continua. El segundo postulado debe de ser univaluada. A esto le dicen a veces que debe de ser una función bien comportada. Ajá. Univaluada quiere decir que es un valor. ¿Me podrían decir ustedes si yo tengo una función así? Que depende
de X y de Y. Y la función tiene esta forma. ¿Esa es una función univaluada? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Alguien me puede decir? Univaluada. ¿Por qué no? ¿Por qué dices que no, Daniel? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué opinas que no? ¿Por qué opinas que no es univaluada, Daniel? ¿No? ¿No opinas? A cada valor de X, ¿cuántos valores de Y corresponden? 2. 2. Entonces no es univaluada, porque a cada valor de X le corresponden 2 valores de Y. Entonces no es univaluada. El único punto que es univaluado es aquí y acá. Solo estos 2 puntos son univaluados. Todos los demás tienen 2 valores. Entonces no es una función univaluada la de un 5. Vamos a ver ahora si tenemos una función de este estilo. Y y X. Y la función sea así. ¿Es univaluada? ¿Sí o no? A ver, en el chat pongan una S si dicen que sí es univaluada, una N si es no univaluada. Sí. ¿Sí es? ¿Quién más? Todos, pónganlo todos. Digan su opinión. Ok, entonces todos opinan, o bueno, los tres únicos que se animaron a escribir algo, que sí es univaluada. Pues correcto, sí es univaluada. Entonces esto puede ser una función seno de X. Ajá. O un coseno de X. El tercer postulado es que la función o bueno, sería más bien el mismo postulado, no sería otro, pero la estoy desglosando, de ser univaluada de cuadrado integrable y continuo. Por ejemplo, el promedio de la energía cinética tendría la función en todo el espacio.
del conjugado por el valor de la energía cinética del operador por la función. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Creo que no. Vamos a hacer un ejercicio acerca de el principio de incertidumbre de Heisenberg. A ver, apúntenle, ahí les va. Dice el problema, calcule la desviación estándar en la posición de una canica de 1 gramo. Calcule la desviación estándar en la posición de una canica de 1 gramo. Si el cambio, si la desviación estándar de la velocidad, o sea, la desviación estándar de la velocidad en X es igual a 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo. Otra vez, calcule la desviación estándar en la posición de una canica de 1 gramo si la desviación estándar de la velocidad en X es igual a 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Sí, y siguiente inciso, haga lo mismo para un electrón y es todo. Tienen que buscar la masa de un electrón, ¿va? Les doy, son las 11:06, les voy a dar 15 minutos, bueno, menos de 15 minutos. A las 11:20 vemos cómo se resuelve, ¿va? Y analizamos los resultados. Voy a pausar la grabación mientras lo hacen. Entonces, utilizamos la relación de incertidumbre de Heisenberg. La posición y el momento, no la posición y la velocidad, acuérdense, posición y momento. Ajá. Y nos dice esa relación. Si despejamos, podemos introducir la velocidad. Y entonces, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es en lo que se están atorando? ¿Hay algo en lo que se están atorando que no entiendan? ¿Nadie quiere hacer un comentario? ¿Qué es lo que no entienden? ¿No saben ni qué es lo que entienden? ¿Alguien ahí? Bueno, ¿lo buscan? Es que como que son fórmulas que estamos viendo por primera vez. ¿Perdón? Como que entenderlo todo. ¿Cómo por separado? No, o sea que como que son fórmulas que estamos como que familiarizándonos por primera vez, entonces entenderlo todo así rápido confunde. Pero aquí ya solamente hay que sustituir, ¿no? 4, ya saben cuánto es 4, cuánto es pi. La masa, ¿qué masa? ¿Cuánto vale la masa? 1 gramo. 1 gramo. ¿Cuánto vale h?
Nada más hay que, nada más hay que buscarlo, ¿no? Ahí le ponen en internet. Constante de Planck, a ver, ¿alguien me puede decir cuánto vale la constante de Planck? 6.62 ¿Cuánto? por 6.62 Sí. por Ajá. 10 a la menos 34 joules por segundo. ¿Por 10 a la qué? Menos 34. Menos 34 joules segundo. Sí. ¿Y esta desviación, en qué unidades está? Yo les di un valor, que les dije que la desviación de la velocidad estaba en qué unidades? Eran Centímetros sobre segundo. 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo. ¿Cómo pasamos eso a metros? Porque todo está en el sistema internacional. ¿Cómo pasamos eso a metros? Entonces, 100 centímetros es igual a 1 metro, ¿cierto? Entonces eso es igual a 10 a la menos 9 metros por segundo. Entonces ya nada más sustituyen esos valores. ¿Cuánto da? Bueno, les voy a dar el resultado. Ustedes ya va a terminar la clase. Por 10 a la 23 metros. Ajá. Tarea, hacerlo con un electrón. Ajá. Ahorita tienen que ver cómo da eso y tienen que hacerlo con un electrón. Ya saben, las tareas las suben a Moodle, ahí va a estar el apartado. Nada más son de llenar. Profesor, Sí. a mí me dio 5.27 por 10 a la menos 23 metros. Ah, sí, perdón. Porque es 10 a la menos 34, ¿no? Ajá, o sea, aquí está 10 a la menos 34, no puede dar a la 23. 10 a la menos 23, ¿va? Entonces deben de ver cómo llegamos a ese resultado y háganlo con un electrón, ¿vale? Que tengan buena tarde, que les vaya bien en sus clases, en todas sus clases, y pues ya no nos vemos. Ahí si tienen dudas, ahí me preguntan, ya saben los medios de comunicación. Y pues bueno, échenle ganas, nos vemos el día lunes. El día lunes discutimos algunos tópicos acerca del examen y porque les dije que quiero que sea paulatino, no quiero llegar al que hagan un solo examen, se me hace muy agresivo un solo examen. ¿Vale? Cuídense mucho, nos vemos el lunes. Que estén bien, cualquier pregunta, ahí ando. Sí, gracias.